Menor por tío acusado de abusador. Sus víctimas tienen entre 12 y 14 años. Tremendo, ¿eh? Terrible historia. Sí. En vivo, la furia de las familias de las víctimas. 19:21 en la República Argentina. Con este tema, en vivo y en directo, trabaja Matías Rezano. Mati, buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Placer de saludarte. Estamos en la zona sur del conurbano con la historia a la cual hacía referencia. Al menos 5 denuncias públicas realizadas por madres y padres de menores de entre 12 y 14 años. Los primeros casos remiten a 2014. Uno de los últimos justamente remite a octubre pasado. Y aquí está Cintia y Martín, los papás de esta pequeña de 14 años que se animó a hablar. Y en principio te voy a contar algo. Cintia fue la que tomó conocimiento en primera instancia. Decidió no hacer la denuncia para que Martín justamente no reaccione de la peor manera hacia este hombre con el cual tenían una amistad y un vínculo muy fuerte y reside a menos de 100 metros. Finalmente, la mujer, ya cuando tomó conocimiento del hombre, y realizó la denuncia y están esperando que la justicia haga algo. Estábamos hablando, todo sube en cuanto a los precios, pero la justicia está en baja, por lo menos con ustedes. Sí, bueno, yo soy mamá de la damnificada, de la primera nena que habló, porque ella habló me habló a mí. Como yo en ese momento no pude ayudarla, mi hija fue a hablar a la escuela, mi hija contó en la escuela y a su vez ayudó a 2 menores más, que una es su prima de sangre y otra es una prima de corazón que ella tiene. Ella empezó a contar todo y en abril la profesora que ella le cuenta vuelve a la escuela porque estaba de licencia y lo hace visible a la escuela, donde la escuela empezó a llamar a padres, a mí no me habían llamado, a mí me llama el abusador amenazándome que hable con mi hija, de que le diga que deje de mentir, de que llenarle la cabeza a las nenas, porque esas cosas las inventó mi hija, me decía, para hundirlo a él, no sé por qué, porque nosotros teníamos una relación de familia, ellos eran como hermanos nuestros, estaban todos los días acá, nosotros estábamos en su casa, prácticamente todos juntos. Es el padrino de tu bebé. Es el padrino de mi bebé más chiquito, es el padrino de mi bebé más chiquito. Mirá hasta dónde es la confianza que teníamos y él nos paga de esta manera. En el 2014 que pasó lo que le pasó a él con su otras denuncias, nosotros salimos a favor de él, no creyéndole a esa menor, donde le creíamos todo lo que nos decía a nosotros. Y te voy a pedir que te ponga los auriculares para que puedas hablar con el conductor Daniel Greche y el resto del equipo. ¿Qué le decían en aquella instancia de 2014 para que ustedes le creyeran y justamente estén en contradicción de las denunciantes? De que la familia que le estaba denunciando quería quedarse con su casa, de que era mentira, porque también hubo una usurpación en ese momento de su denunciante, porque ellos abandonaron la casa después de que lo denunciaron, se fueron. Ellos se van y ellos se meten a la casa directamente a recuperar esa casa. Sí. Y ellos dicen que ellos, la denuncia que le hacían en ese entonces, las acusaciones, era porque ellos se querían quedar con su casa. Que nada que ver, que era todo mentira. Nosotros creyéndole, como siempre, sí. Él pintaba todo color de rosa, la mejor amistad, el mejor hombre. Cintia, uno lo conoce, mis suegros mismos lo conocieron. ¿Quién es este hombre? Es el padrino de tu hijo menor, pero ¿cuál es el nombre o el apodo? Exactamente. Se llama Sergio Paye. Le dicen Mila, lo conocen por Mila, acá en el barrio, donde sea, Mila. Lo conocen por Mila. Mila. Sí. Bien. Pará, y me quedó algo dando vuelta en la cabeza de lo que le contabas a Matías Rezano. Nos miramos todos recién, especialmente Deni. Cuando dijiste, cuando mi hija me contó del abuso, yo no pude ayudarla. Recién, cuando contó en la escuela, recibió ayuda. ¿Por qué no pudiste ayudar a tu hija? Cintia, ¿qué te pasó? Porque imagínate, mi pensamiento era mi marido, ¿qué va a hacer? Va, lo mata, va preso y lamentablemente la justicia a veces falla a favor nuestro y falla directamente, Cintia, va preso. Pará, está bien, yo entiendo la preocupación y el miedo de la reacción de tu esposo, el papá de tu hija, antes la violación de tu nena. Te entiendo el miedo de lo que puede pasar, pero ¿ibas a guardar el silencio del abuso de tu hija y no ibas a hacer la denuncia? En ese entonces, como yo dije, pensé mal, pensé en cuidarla yo, porque con mi hija más grande decidimos cuidarla, tratar de protegerla a nosotros, que no se acercara a él. Pero el abusador, el violador iba a estar en la calle, Cintia, sin denuncia, con la posibilidad de que abuse de otras chicas también.
Es que sí, el miedo estaba, ese miedo estaba, pero mi preocupación era entonces, en ese momento, era de mi marido, mi pareja, cuidarlo a él de que no haga nada. Pero sé que me equivoqué, sé que estuve mal en no hacer la denuncia en el primer momento que yo me enteré. Sí. De todas maneras, él sigue en la calle ahora. Él sigue como si nada, él hace su trabajo laboral como si nada, a él no le afecta nada esto. Porque así hizo en el 2014, cuando hizo lo que hizo, que se fugó del barrio donde él estaba, se fugó, se mudó acá a este barrio. Y así está haciendo. Va, lo hace acá, ahora se va a fugar de acá y de acá va a otro barrio y va a volver a hacer lo mismo. Porque la justicia no actúa. A tu nena? ¿En qué momento? ¿En dónde? ¿Cuándo se aprovechó de tu hija? En mi casa, prácticamente delante de nosotros. ¿Cómo, Prácticamente cómo delante de nosotros, porque ustedes, llegaba, Cintia? la saludaba, la abrazaba, la toqueteaba en ese momento que él la saludaba. Mi hija lo que me cuenta es que él me hacía cosquillas, mami no me hacía cosquillas, él me tocaba, me metía la mano dentro de la remera. Sí. Dale, Deni, ¿qué querías preguntar? No, le quería consultar porque digo, es cierto que bueno, que por ahí querías como cuidar a tu marido y eso, y tengo una consulta como un poco de corazón. Vos no, al principio, la primera vez que había pasado esto con él, no habías creído en las chicas que decían que él las había tocado y, digamos, estuviste del lado de él. ¿Te costó creer en lo que decía tu hija o le creíste? ¿Te parecía que era...? No, yo en ningún momento dudé lo que mi hija me contó, en ningún momento lo dudé. Sí, le dije por qué no me había contado al principio cuando él hacía lo que él hacía, por qué no me había contado, porque no había confiado en mí en ese momento. Y ella me decía que por miedo, porque él amenazaba, claro, porque él decía si contaba algo, él no iba a hacer algo a nosotros. Claro, lo que siempre suele pasar en estos casos, ¿no? Que tratan de amenazar o premio o castigo para que no hablen de lo que está pasando. Y ahora él, ¿tuviste contactos, te lo cruzaste de nuevo? ¿En qué circunstancias? No, él me llama, yo me entero todo esto que pasó en la escuela por él, porque él me llama a mí diciéndome de que hable con mi hija, que deje de mentir, que deje de decir lo que está diciendo porque no es verdad, porque él las amaba, porque él las quería, porque son su sobrina, y que él cómo va a actuar. Él te decía que era su sobrina, que amaba a su sobrina. Manera particular de amar a un ser querido, mismas, ¿no? Con tocamiento, con abuso, con manoseo, y no quiero entrar en más detalles. Dale, Lucas, ¿qué más información? Sí, hay un detalle que me llama la atención y se lo quería preguntar a usted. Lo que nos dicen a nosotros sí que no tienen orden de ir a detenerla a esta persona, lo que sí se está investigando, sí que son 3 las víctimas de abuso que denuncian al padrino de una de ellas. Lo que nos dicen es que contaría con la complicidad de su esposa, así que él es albañil y que contaría con la complicidad de su esposa. ¿Cómo, por eso también la complicidad de la esposa de la pasa mucho exacto, eso, lo que nos dicen nosotros eso es que... pasa en el 2014, exactamente. Ah, sí. ¿cómo es esto? Eso ¿Pero pasó en el cuenta 2014 con la cuando su complicidad de su propia esposa? hija lo denunció. ¿Cómo es? Perdón. Eso es lo que declara la mamá, o sea, la chica ayer vino para estar, no pudo salir al aire, ahora no pudieron venir porque tienen sus bebés chiquitos, pero sí, ellas nos cuentan exactamente lo mismo que declararon en ese entonces, que ella se entera por su propia hermana lo que le pasaba a su hija. Su propia hermana le confesó lo que él ya encontró cuando entró a su casa, que lo encontró en plena acción con su hija, y cuando tuvo que salir a declarar, ella se echó atrás, salió a favor de él. Pará, no, Cintia, no entiendo, no comprendo. Pará, se me mezclaron los nombres. En el 2014, en lo que entiendo es el primer caso denunciado, primer caso de abuso o violación denunciado, este sujeto, Sergio, alias Mila, estaba abusando sexualmente ¿de quién? ¿De una familiar? ¿De quién abusaba? De su propia hijada. De su propia ahijada. Es de su mujer, es su ahijada. Bien, sí. En su propia casa, en su hogar. Exactamente, sí. Y una familiar, la mujer entra a la casa y encuentra que el hombre está violando a la nena. La pareja del acusado lo encuentra exactamente y después no denuncia, no hace nada. Por eso que están denunciando también que actúa con la complicidad de su pareja, que vio todo y que no quiere denunciar. Ahora, ¿cómo vivir todos estos años con ese peso, esa mochila en la espalda, saber que este hombre estaba violando, abusando sexualmente de una nena y no hacer la denuncia? No hacer la denuncia. Imaginen la pesadilla de esa chiquita. Dale, Deni. No, eso es, a ver, es así, es una pesadilla total, pero es un poco lo que pasa en estos casos con estos hombres que son perversos, psicópatas y que hacen una cierta modulación psíquica para que las personas que están a su alrededor no vayan, no hagan
y no denuncien y teman las consecuencias de esas denuncias. Para la persona por ahí, para la mujer también seguramente fue un calvario callar, aunque es cierto que hay casos de complicidad, por supuesto, pero digo, se juega mucho la pareja, la denuncia, la hija, las niñas. Sí, bueno, pero pará, se es juega terrible, mucho, pero estamos hablando de una menor que está siendo abusada sexualmente, que yo me entero, y nadie hace nada. La segunda nena que yo me entero es mi sobrina. Sí. Pero... Yo estaba a cargo de mi sobrina porque ella va a la escuela cerca de mi casa. Mi hermana me la dejó que esté conmigo por el tema del colegio, que le quedaba más cerca. Yo me entero por él, que también abusó de mi sobrina. Yo me entero por él porque él me dice, tu sobrina que se calle la boca porque yo a ella no le hice nada. Y yo corto con él, la miro a la cara y le digo, ¿a vos también te pasó tal cosa? Y se puso a llorar y me contaba que sí. Desde los 8 años a mi sobrina también le pasaba lo mismo. Pará, Cintia, pará. ¿El primer caso se da en el año 2014? Sí. Bien, la nena que fue violada, abusada sexualmente en el propio domicilio, hogar del abusador, era su ahijada, ¿correcto? Sí. 14 años. Sí. El segundo caso, ¿cuándo se da? ¿Cuánto tiempo después? Mirá, la tercer nena que lo denuncia, ella cuenta que desde chica. Yo ahí ya mucho no me meto porque es caso de otra familia. O sea, yo me entero por ella. ¿Cuándo se enteran ustedes que la denuncia? El mismo día que mi hija cuenta en la escuela. Yo me entero todo esto el miércoles, empieza a salir toda luz. De una, de otra nena, hasta que me dice... A partir que tu hija cuenta en la escuela, hay varias exactamente, chicas porque que esa nena es amiga de mi hija también. Hay una reacción inmediata por parte de otras chicas. Y ella vino y le contó a mi hija, le confesó lo que le pasaba. Exactamente. Ella le contaron todo a mi hija, le confiaron a mi hija lo que estaba pasando y mi hija fue la que empezó a hablar. Por eso esta persona denominada Mila te llama a vos como diciendo, decirle a tu hija que deje de... Acercate al micrófono, Mati, así te escuchamos, porque si no, no se escucha mucho. No, a ver, Dani, ahí lo que decía, que por eso Mila justamente te intima a vos diciéndote, decirle a tu hija que deje hablar en el colegio porque otras chicas repiten lo que dice tu nena. Exactamente, es como que mi hija le metía en la cabeza a ella que digan esas cosas, lo que ella le contaban a las psicólogas del colegio. Ah, no solamente abusaba de las nenas, sino que las amenazaba y las trataba de convencer de lo que estaban diciendo era mentira, Miguel. Además, exactamente, lo que hacen en muchos casos los abusadores es este ejercicio. Sí, es un psicópata que cuando repite el delito, porque no es una situación excepcional, lo que busca es generar una coerción, buscar amenazar para que no se difunda la denuncia que va a tener. Y ahí en el medio empieza, Dani, este proceso de acusaciones en la que le van planteando, por ejemplo, no, yo la quiero a ella me quiere a mí, y se empieza a enredar el abusador en el medio de las futuras denuncias que van llegando. Ahora, Cintia, te pregunto, hay, características muy similares en los tres abusos. Estamos hablando de chicas adolescentes en los tres abusos y en donde en la mayoría había una relación familiar, por calificarlo de alguna manera. ¿Es correcto? Es decir, que abusaba o violaba de las chicas con las cuales tenía una relación afectiva dentro de lo que es el núcleo familiar. Así es, sí. ¿Y qué hizo tu marido cuando finalmente se enteró de lo que había pasado con tu nena? ¿Cuál fue la reacción de tu marido? Y él lo quería agarrar, él lo quería matar. Le digo, no, calmate, deja que la justicia actúe, deja que empecemos a movernos, ya hice la denuncia, hicimos esto. Y él me decía, pero me hierve la sangre, quiero ir a agarrarlo, y sabe que está trabajando normalmente y quiere ir. ¿Y qué cambió desde que hiciste la denuncia hasta ahora? Porque el violador sigue libre. Hola, buenas noches. Ese momento no fue nada grato. Sí, me enojé porque no me contaron, pero soy consciente de que si yo acciono, termino preso yo. Así como le pasó al colectivero que le pegó a Bernie. A ver, la justicia no está a favor de la víctima, sino de los acusados. Hoy es el día de hoy, que vengo de un abogado, vengo a asesorarme y la ley está muy despacito, muy lenta, y hoy le dije a mi esposa, si esto no sigue así, ¿qué tengo que agarrar una escopeta y ponérsela en el pecho? ¿Cómo? ¿Están esperando eso? ¿Cómo? Pará, a ver si interpreto lo que dijiste. Si la justicia no te da respuesta, que por ahora no la da porque el acusado
el violador, el abusador está en libertad, sigue laburando, sigue en su domicilio, como si nada hubiese pasado. Y hay 3 nenas que fueron abusadas sexualmente. Ahora, si la justicia no te brinda respuestas, ¿vos qué dijiste? ¿Tomar un arma y hacer justicia por mano propia? Es lo que yo pregunto. A ver, yo no lo estoy haciendo. Si me preguntás a mí, no es la salida. Perdón, porque te tengo que decir. Si me preguntás a mí, no es la salida. Justicia. No, no es la salida. Por eso mismo estoy recurriendo a ustedes. Porque si fuese la salida, yo lo hubiese hecho. Yo digo a la justicia. Sí. Aquellos que se dictan que son concejales, senadores y demás. A eso me refiero. Ahora, tenemos una justicia este muy hombre, lenta. escúchame, este hombre, alias Mila o Sergio, Sí, iba a tu casa, sí. se sentaba a compartir la mesa con ustedes, a charlar después de un asado, a proyectar sueños juntos, y mientras tanto aprovechaba la situación para abusar de tu nena. Sí, no sé en qué momento, porque no lo llegamos a determinar. A ver, sacábamos deducciones con mi esposa, no sé, en el momento que se iba al baño, la veía a mi hija y la manoseaba y la amenazaba. De hecho, yo soy una persona, así como ahora en la actualidad, medio alterado, enojado y demás, yo a mis hijos les infundo diálogo. Yo en mi casa quiero un diálogo, que me cuenten las cosas. Eso a mí me hacía sentir mal, porque yo le estoy diciendo, cuénteme qué está pasando. Y ella lloraba y no decía, no me pasa nada, pa. Y hoy en la actualidad me entero lo que pasaba y me da bronca. ¿Durante cuánto tiempo tu nena fue abusada por este hombre? ¿Durante cuánto tiempo cayó, mantuvo el silencio para no generar una respuesta violenta de tu parte? Mira, yo que sepa, de octubre. O sea, viene callándose. En octubre ella me cuenta a mí lo que le pasaba, pero exactamente qué cantidad de tantos años, no sé. Nosotros nos mudamos acá hace 3 años y medio, hace que nos mudamos acá al barrio. Sí, la pandemia. En la pandemia nosotros nos mudamos. Sí. Y a través de eso él empezó a recurrir a mi casa, a venir y venir y venir. Yo calculo más o menos que esto ha sido hace un año y medio debe estar pasándole esto a mi hija. ¿Él tiene hijas? ¿El abusador tiene hijas? Sí, 4 hijas mujeres. ¿Y se sabe si alguna de sus hijas fue abusada o no? No se sabe nada. No sabe nada. Nosotros sacamos deducciones, pero no es correcto sacar deducciones. Hay que saber la verdad, ¿no? Que te enterás en octubre, pero calculás que un año antes de esa fecha sospechás que tuvieron lugar los abusos. En ese tiempo, ¿notabas alguna actitud diferente de tu hija? Mira, yo primeramente cuando yo me entero por mi hija, yo estaba en la casa de él. Yo lo mandé a mi casa a buscar una pala que él necesitaba para trabajar en su casa. Le digo, anda que está Camila a casa, le digo, anda a buscar la pala que te la va a dar. Él vino, 2 veces vino, me dijo, no me quiere atender tu hija no me quiere abrir la puerta. Yo me vine rápido para acá porque digo, ¿por qué no le quiere abrir la puerta? Digo yo. Claro. Agarro, le digo, abrime la puerta, me enojé, me venía enojada con mi hija, a retarla a mi hija, ¿por qué no le quería abrir la puerta? Tu tío te está llamando, le decía, abrime la puerta. ¿Cómo le con una decías? pala. El tío te está llamando. El tío te está llamando y no le abrís la puerta al tío. Sí. Yo le decía eso a mi hija y mi hija me dice, mami, yo le tengo miedo al tío, me dice. ¿Miedo de qué? Le digo a mi hija. ¿Miedo de qué, hija? Le digo. Y ahí se largó a llorar y me empezó a contar lo que le hacía. Sí. Y yo entonces digo, ¿cómo hago para volver a la casa de él en ese momento? Y tomé coraje porque estaba mi bebé, mis hijos estaban en la casa de él. Claro. Y tratar de guardarme eso y hacer de cuenta que no me enteré nada, porque yo sabía que mis hijos estaban ahí adentro. Pero pará, Cintia, pará. Claro, vos dejaste al resto de tu familia en la casa de quien era el tío, un hombre de confianza, y en cuestión de minutos pasó a ser el abusador de su hija adolescente. Claro. Tenía que regresar. Exactamente. Salvar al resto de sus hijos, sacarlos de esa casa, y en ese momento poder morder la furia de una madre. Sí, la frialdad con la que tuvo que poder actuar para poder incluso proteger a su hija y que este tipo no se vaya corriendo ni pase nada con los niños que estaban en la casa de él. No quería volver en ese momento, pero tuve que hacerlo porque yo sabía que mis hijos estaban ahí. Y volver y sentarme ahí en la mesa a seguir compartiendo mate con su esposa como si nada. Y tratar de no mirarlo porque la ira se me iba. Agarré a mis hijos al rato y me vine. Bueno, ahí tenés la clave del psicópata, ¿no? En esto.
en el que al principio ella no creyó que lo que pasaba, cómo conquista a todos con su buena forma de ser, con el buen vecino. Un tipo entrador, exacto, risueño, que genera confianza permanente, cómplice de alguna manera con el resto de la familia. Lo gráfico de la situación hoy, el 2 en 1, ¿no? Sí. Digo, el creer y al mismo tiempo después darse cuenta de lo que pasaba sistemáticamente con niñas que estaban alrededor de él. Es la respuesta a muchas preguntas de, bueno, no, pero ¿qué habrá pasado? Bueno, es esto. El tipo entra, te conquista, te cree. Darse cuenta es muy difícil. de la personalidad o de este tipo de psicópatas. Es difícil entender o descubrir el accionar de este tipo de hombres hasta que no pasa, no nos enteramos de lo que está ocurriendo alrededor o con las víctimas. En unos minutos vamos a hablar de la actualidad económica con Gabriel Solano, con Daniel Lipovetsky, que están en el piso. Le pido que nos esperen unos minutitos, que estamos con este tema que realmente es impactante. ¿Qué querés decir, Miguel? No, te voy a agregar que ya lo mostramos en otros casos, los que están acusados de abusos, presos y condenados por abusos, en general tienen muy buena conducta en la cárcel, con lo cual tienen bastante habilidad para relacionarse y no son violentos. No son en apariencia alguien peligroso, sino alguien que sabe relacionarse con los demás. Bien, Lucas, dale, ¿qué información tenías para sumar? Información y también preguntarle, ¿no? ¿Esta persona tiene relación con menores? Porque lo que nos dicen es que la última vez que lo vio un personal policial mientras lo estaban investigando fue ingresar a una iglesia católica, ¿sí? Y que estaba en contacto de menores. ¿Tiene esa información usted? No, a ver, él estaba yendo a una iglesia evangélica, ¿no? Donde concurren muchos chicos, adolescentes, adultos, la cual ahí nunca se escuchó ni se dijo nada. Sí en el entorno familiar. ¿Cómo del entorno familiar? Explícanos esto, a ver, ¿qué quieres decir cuando hablas del entorno familiar? Y si hay una de las afectadas que es la sobrina directa. Claro, está bien, pero digo, el silencio tuvo mucho tiempo. Sí, hasta ahora sí sabemos que hay 3 víctimas, sí, por lo menos lo que dice la investigación, que son 3 víctimas, sí, no habla de más víctimas. Eso creo que hace hincapié o hace referencia a eso, que son solo 3 víctimas, ¿no? Sí, en la actualidad 3. Pero bueno, es como yo hablaba con el letrado hace un rato. Gracias a mi hija que habló, si bien fue manoseo, que por manoseo no va preso, pero a través del manoseo empezó a salir muchas cosas a luz. Ahora, muchas te pregunto, cosas se destapó de la olla. En esta relación que tenían de familia, Cintia acaba de contar que en el momento que se entera, cuando tu hija le dice, mamá, le tengo miedo al tío, tío de corazón, no de sangre, ¿no? Le tengo miedo al tío, de y corazón. se quiebra y le cuenta los abusos, el tocamiento que sufría tu nena. ¿En algún momento tu nena fue a la casa de Sergio del Mila a dormir, teniendo en cuenta que él tiene 4 nenas? No, después de que nos enteramos no, pero antes de haberse enterado de esta terrible noticia. Ella iba a la casa, dormía en la casa de su propio abusador. Hacía llamada a las nenas porque eran todas nenas, se quedaba a dormir. Los detalles mi hija a tener una defensa personal, ¿no? Es decirle, pegarle la parte íntima, salir corriendo, no permitas. Siempre le hablé de esa manera. Vos le hablabas y le indicabas cómo defenderse ante un ataque sexual. Le decías a tu nena, tenés que pegarle en los genitales al abusador. Tal cual. Como te decía hace un rato, yo a mis hijos le hablo siempre, hasta el nene de 2 años. Yo le vivo hablando, porque la sociedad cambió mucho a lo que era yo, a lo que era mi infancia. Entonces trato de infundarle que tienen que cuidarse, protegerse. Bueno, por eso no entendía yo por qué no quiso hablar ella, porque eso no me quiso contar. Bien. Sabe que yo reacciono mal, ¿no? Pero no es lo correcto. Hasta el día de hoy tengo una impotencia, tengo unas ganas de romperle la cabeza, de matarlo, pero me tengo que aguantar. Tengo una familia atrás. Exactamente, claro. Y no me parece grato, no me parece lindo de que una persona de esta índole esté dando vuelta por ahí. Hoy pasó un manoseo. Hay antecedentes que hubo acceso carnal.
Sí. Ahora, ¿qué esperamos? ¿A que el tipo siga en la calle y siga agarrando criaturas? ¿A que la termine matando? ¿Eso esperamos? Eso es lo que yo pregunto. Es que tenés toda la razón del mundo. ¿Qué espera la justicia? ¿Que se dé un nuevo caso de abuso? ¿Que se dé una violación? ¿Que se dé un crimen de una menor? Ha pasado, Marco. Ha pasado en muchas oportunidades, en donde después de esto último reacciona o termina reaccionando la justicia. La justicia siempre llega tarde. Siempre llega tarde la justicia, ¿eh? Sí, llega tarde para un determinado sector, ¿no? No te escucha. Para la gente humilde, para la gente pobre, para la gente de un nivel económico, adquisitivo importante, llega rápido. Sí, sí. Para la gente que no tiene un Tal mango, cual, básicamente, lo estás diciendo- para lo quien no estás tiene un diciendo mango, vos. la Sí. justicia no llega Sí. nunca, ¿eh? A veces ni los mira la justicia, ¿no? No se detiene a escuchar a la familia que está desesperada. ¿En algún momento estuviste cara a cara con el abusador de tu hija? ¿Estuviste cara a cara? Sí, lo vi y me tuve que aguantar la gana de matarlo. Me tuve que aguantar, Sí. porque te digo, yo le hago algo, me denuncia y termino preso yo. Sí. Bien, vamos a Entonces lo hacer miré un con punto cara de aquí. bronca y me fui. Vamos a hacer un punto aquí, en cualquier momento vamos a regresar con ustedes. Mati, te pido que te quedes allí con los padres de esta menor. Es un caso Sí, a disposición. realmente impresionante.